Padre Celestial, textos como estos son los que necesitamos o al que necesitamos acudir con más constancia. Aquí hay una verdad gloriosa, Padre, que es mi súplica, lo ha sido durante esta semana, de que imprimas, oh Dios, esta realidad, esta verdad en nuestros corazones. Por favor, Padre, que hoy lo único que llame nuestra atención sea este pasaje. Que este texto sea excelso, sublime y glorioso. Sobre todo para quienes creemos en tu Hijo Jesucristo. Sin embargo, Padre, sé que este texto será una grandiosa oportunidad para que quienes no te conocen, o mejor, no son conocidos por ti, puedan serlo. Y vean, oh Dios, que en ti está la vida. Permítenos entender esto a la luz de este pasaje. En el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Juan capítulo 11, versículos 1 al 45, y esto es lo que dice la palabra de Dios. Y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron: Rabí, hace poco que los judíos procuraban apedrearte, ¿y vas otra vez allá? Jesús respondió: ¿no hay 12 horas en el día? Si alguno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Dijo esto y después de esto añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron: Señor, si se ha dormido, se recuperará. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús, por eso, les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí para que creáis. Pero vamos a donde él está. Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos: vamos nosotros también para morir con él. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá.
y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y se fue hacia él. Pues Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó de prisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y dijo, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Por eso los judíos decían, mirad cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. El Señor bendiga su palabra. La gran tragedia humana tiene nombre propio. ¿Saben cuál es? ¿Cuál es? La muerte. También es la gran incertidumbre humana, porque solo los muertos saben realmente qué hay después de morir. Quienes vivimos no sabemos qué es morir. No sabemos qué hay después de la muerte. La muerte es el gran misterio, porque los vivos no la hemos experimentado. Y aún así es el gran temor. Todos tememos morir. No queremos morir. De hecho, quien está dispuesto a quitarse la vida, llega a pensarlo. Y quien lo hace, cree que todo acaba al morir. El gran castigo es la muerte. Todos traemos la herencia de Adán. Somos pecadores. Y como pecadores, como quienes tenemos una actitud de desprecio y de rebeldía hacia Dios, hacia nuestro Creador, la sentencia es visible. No es invisible, es visible. Cada vez que alguien muere, que parte de este mundo,
Dios nos recuerda cuán necio es el ir en contra de Él. Todos los días, a cada hora, alguien muere. Es el gran dolor, pues muchos lloran como jamás lo harían porque ha partido un ser amado. No somos los mismos o no seremos los mismos, porque la muerte también es el gran cambio. Pues cuando alguien cercano muere o aún nosotros, no somos los mismos. La muerte es la gran verdad. Dios claramente le dijo al hombre: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. El gran enemigo es la muerte. Y nos esforzamos sobremanera para evitarla, para negarla. Los avances médicos y tecnológicos están sumando todos sus esfuerzos para darle batalla. Nuestro positivismo, nuestro misticismo y hasta nuestra religiosidad quieren evadirla. Y fácilmente nos podemos ver reflejados en Marta y María cuando se encuentran con el Señor y le dicen: Señor, si tú hubieses venido antes, mi hermano no habría muerto. Nuestra abrumadora lista de peticiones por salud también testifican de eso. La muerte es la gran vanidad, pues todo ser humano, sea rico, sea pobre, analfabeta o intelectual, hombre, mujer, niño o anciano, tienen sus horas contadas. El gran tema de discusión es la muerte. Todas las ciencias humanas, la filosofía, la religión, todo tiene que ver con el tema de la muerte. Y se ofrecen distintas cosmovisiones de la muerte como si fuéramos expertos en ella, como si fuéramos expertos en la muerte, como si la pudiéramos dominar. La muerte es la muerte. Y por donde se vea, la muerte no parece ser nada buena. Es la gran tragedia, es la gran incertidumbre, es el gran misterio, es el gran temor, el gran castigo, el gran dolor, es el gran cambio, es la gran verdad, aunque tenga un carácter negativo. Es el gran enemigo, la gran vanidad, el gran tema por discutir. Y este texto de Juan 11 debería generar interés en todo aquel que lo lea, porque se está ofreciendo una cosmovisión de la muerte impresionante, impresionante. Es un choque frontal hacia nuestro entendimiento y nuestra experiencia humana de la muerte. Y quien lo dice no puede ser ignorado o tenido como cualquiera que nos hable acerca de la muerte. Versículo 25, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. El creyente en Jesucristo no experimentará la muerte. Y ese es el mensaje de este texto. El creyente en Jesucristo no experimentará la muerte. ¿Y por qué? Y por extraño que les parezca, mis hermanos, este sermón tiene solo un punto, y es la razón de por qué el creyente no va a experimentar la muerte. Y esa razón la deja muy en claro la tesis del texto.
en palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y es porque el que cree en Él, aunque muera, vivirá. Y el que cree en Él y vive, no morirá jamás. Y estos dos versículos son centrales en el texto. Son centrales en la narrativa de Juan. Y también son las razones por las que el creyente en Jesucristo no experimentará la muerte. Así que vamos a ir por la narrativa de este texto para ver que el creyente no va a experimentar la muerte. ¿Por qué? Porque el que cree en Él, aunque muera, vivirá. Y el que cree en Él y vive, no morirá jamás. ¿Qué es Juan 11? Bueno, una historia de una muerte. Claramente vemos a los protagonistas, ¿cierto? Son Jesús. ¿Quién más? Lázaro, María, Marta, que son sus hermanas. ¿Y quién es el antagonista? La muerte. La muerte. Una muerte que vino gracias a una enfermedad, aunque el Señor de entrada desafía nuestra lógica. Versículo 4, cuando Jesús oyó de la enfermedad de Lázaro, Él dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para ¿qué? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. ¿Quiere decir que el enfermo no iba a morir? ¿Es quizá la sanidad la gran manifestación de la gloria de Dios? El texto nos dice que no. El texto nos dice que la sanidad no es la gran manifestación de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Lázaro muere. Él es sepultado. Y cuando Jesús vino a su tumba, ¿cuántos días llevaba descomponiéndose? 4 días, lo dice el versículo 17, y luego Marta se lo hace saber al Señor cuando dicen quiten la piedra. Señor, 4 días, ni abran eso, debe oler horrible. Este hombre realmente murió. Y por eso el Señor se lo aclara a sus discípulos en el versículo 14, Lázaro ha muerto. Pregunta, ¿dónde está la gloria de Dios en todo esto? ¿Por qué no lo sanó? Como algunos decían en el versículo 37. ¿Dónde está la gloria de Dios en todo esto? Y un detalle importante de la narrativa para contestar esa pregunta, ¿de dónde está la gloria de Dios en toda esta narrativa? Es lo que dice el versículo 5. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Jesús tenía un profundo afecto por ellos. ¿Y por qué? ¿Por qué los amaba? Bueno, si leemos el versículo 11, el Señor se refiere de una manera muy especial a Lázaro. Él le dice a los discípulos, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Lázaro era amigo de Jesús, como de sus discípulos. Era alguien bien conocido por ellos y a su vez Marta, María y Lázaro conocían a Jesús. Sabían quién era Jesús. Por lo menos Marta deja en claro quién era Jesús. Versículo 27, ella le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha de venir al mundo. Yo sé quién eres. Y lo interesante es que en la narrativa, a pesar del afecto que se tenían, Jesús esperó a que Lázaro muriera, ya que vendría algo mejor. Eso es muy interesante en la narrativa. Lázaro está enfermo.
Y el mejor amigo de Lázaro espera que se muera, porque va a venir algo mejor. Versículo 6, cuando oyó pues Lázaro que Lázaro estaba muerto, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a sus discípulos: vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron: Rabí, hace poco que los judíos procuraban apedrearte y vas otra vez allá. Jesús respondió: no hay 12 horas en el día. Si alguno anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero si alguno anda de noche tropieza porque la luz no está en él. Dijo esto y después de esto añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Eso mejor no solo sería para Lázaro, sino también para María, para Marta y para sus discípulos. Versículo 12, los discípulos entonces le dijeron: Señor, si se ha dormido, se recuperará. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto y por causa de vosotros me alegro. Qué interesante, amigo. Me alegro de no haber estado allí para que creáis. Pero vamos a donde Él está. Así que la expectativa que genera el texto es grande. Y quizá nosotros que ya tenemos la historia completa, no lo es tanto. Pongámonos en los zapatos de los discípulos allí, escuchando al Señor decir: Lázaro ha muerto y todavía no han llegado a la tumba. Hay expectativa. ¿Qué va a pasar? Para los testigos, para los que eran testigos de lo que estaba pasando, la expectación está ahí. No obstante, las incertidumbres eran muchas. Para Tomás, como dice el versículo 16, ir a Judea era ir a morir. Porque así terminaron las cosas. Así terminaron las cosas. Iban a apedrear al Señor. Volver a Judea era morir. Para Marta y María, una pronta venida de Jesús era ver la sanidad de su hermano. Para los discípulos, lo que le pasó a Lázaro fue un sueño por causa de la enfermedad. Finalmente, Jesús llega a Betania y Marta lo recibe. Y en ella podemos leer que hay una mezcla de dolor y de esperanza. Versículo 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Pero para sacarla de esa dualidad, Jesús le dice claramente. ¿Qué le dice? Tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Ahora Marta interpreta teológicamente las palabras de Jesús. Nosotros somos expertos en teología, como Marta. ¿Sí? Marta le contesta, versículo 44, yo sé que resucitará la resurrección en el día final. Pero Jesús desea aterrizar más la esperanza, bajarla a una realidad tangible, cargada de un alto peso de esperanza, y eso lo expresa en su tesis. Versículo 25. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Jesús le pide a Marta que responda a esa pregunta. ¿Tú crees eso? Y la manera en la que responde no es afirmando que Jesús es la resurrección y la vida. Marta no dice: sí, yo sé que tú eres la resurrección y la vida. No. ¿Cómo responde? Versículo 27. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Rey.
el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, el prometido desde la antigüedad. Lo que responde es afirmando quién es la persona de Jesús y que lo habilita para tener potestad sobre la muerte. Tú eres el Rey, tú eres el Dios encarnado, tú eres el Mesías prometido que vencería la muerte, y eso va más allá de una mera idea teológica. Es la realidad acerca de Jesús. Para que alguien diga lo que dijo en los versículos 25 y 26, tiene que ser una persona. Tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. ¿Quién en este mundo tiene el poder para vencer la muerte? ¿Qué ser humano lo ha intentado y lo ha logrado? Solo Jesús, Dios hecho hombre. Y como hombre debía morir para experimentar la muerte. Pero la muerte no pudo dominarlo porque no se quedó en la tumba. ¿El qué? Resucitó, se levantó de entre los muertos. Con su resurrección, Cristo le dijo a la muerte, como lo dice el profeta Oseas, allá lo leíamos, ¿cierto? Juntos, y que lo cita el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde? Sería hermoso decirle eso a la muerte, ¿cierto, hermanos? ¿Dónde está la muerte? A ver, ¿dónde? ¿Pudiste dominarme, oh muerte? Esa resurrección que Marta y muchos veían lejana, ahora es cercana y real. Y por el poder que Jesucristo tiene sobre la muerte, todo el que cree en Él no experimentará la muerte. Porque el que cree, si muere, va a resucitar. Y el que cree y está vivo, como nosotros, no va a morir jamás. Y es un juego de palabras que adquiere sentido por el texto. Lázaro, con toda seguridad, creía en Jesús como su Señor, como su Salvador, como Mesías, como Hijo de Dios, pero murió. ¿Qué va a pasar con él? Resucitará. Marta y María y algunos testigos seguían con vida y creían y llegaron a creer en Jesús. ¿Qué va a pasar con ellos? En palabras de aquel que tiene poder sobre la muerte para vencerla, ellos van a dormir. La muerte será tan solo un sueño que cuando despierten van a preguntarse, ¿y la muerte? ¿Dónde está? Y el Cristo resucitado les dirá, como dice el versículo 40, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Wow. Es como un resumen de lo dicho en los versículos 25 y 26. Hermanos, diremos junto a esos creyentes, ¿y la muerte? ¿Dónde está? ¿Es posible estar completamente seguros de que no experimentaremos la muerte? ¿De que cerraremos los ojos en este mundo como si fuera un sueño y los abriremos en la gloria? ¿Será posible?
¿O seguiremos temerosos y amedrentados porque partiremos de este mundo? Y siguiendo con la narrativa del texto, al parecer María requería más consuelo que Marta. Versículo 31. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola, cuando vieron que María se levantó de prisa y salió, la siguieron suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Marta, cuando el Señor vino a Betania, Marta se adelantó a recibir a Jesús cuando llegó a ella, y luego María fue a verlo. ¿Y qué le dice María? Las mismas palabras de Marta. Las mismas palabras. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y aquí es donde vemos una faceta de Jesús muy humana, y es la manera en la que se entristece. Y necesitamos entender esa congoja del Señor. Versículo 33, y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció y dijo, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Por eso los judíos decían, mirad cómo le amaba. Esta pregunta es obligatoria, hermanos. ¿Por qué llora Jesús? ¿Por qué? ¿Por seguir el duelo de sus amigos? Porque la aflicción, y el texto lo repite varias veces, el Señor estaba profundamente conmovido. Y si Jesús sabía que Lázaro resucitaría, ¿por qué tanto llanto? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es bien interesante a la luz del texto. Y es que tiene sentido que Jesús se vea profundamente conmovido, no por ver a las personas llorar, sino por la causa, porque las personas lloren. ¿Y cuál es la causa? Muerte. Jesús se aflige porque lo que viene con la muerte es terrible. Sus amigos están experimentando las nefastas consecuencias de la muerte, como el dolor, el sufrimiento, el pesar por haber perdido a un ser amado, la aflicción por ver a un ser humano fallecer. Ahora, humanamente puede haber una solución a esto. Versículo 37, y lo hemos dicho. Algunos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Pero necesitamos volver a la pregunta, ¿qué traería más gloria a Dios? ¿Qué mostraría, así sea con una sombra, que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Qué tenía que pasar para que ellos tomaran en serio las palabras de Jesús? ¿Qué tenía que pasar? Versículo 38, entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Y Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús, alzando los ojos a lo alto, y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven afuera.
y el que había muerto salió. Los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo ir. Lázaro, encerrado 4 días en el sepulcro, despertó. La enfermedad fue superada por la muerte, pero la muerte fue superada por la resurrección. La esperanza de una sanidad fue superada por el dolor de la muerte, pero el dolor de la muerte fue superado por la gratitud al Padre. Un hombre muerto ha resucitado. Tan solo fue un sueño. Tan solo fue un sueño. Y por eso titulé así este sermón: tan solo un sueño. Porque el creyente en Jesucristo no experimentará la muerte. ¿Crees esto? La muerte es inevitable. La muerte está al acecho. ¿Cómo sabes que en el próximo segundo vas a vivir? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que mañana seguirás viviendo? ¿Cómo sabes que quien está a tu lado, mírelo bien, va a seguir viviendo para el próximo fin de semana? Porque como dice un refrán popular, para morir solo se necesita estar. Tu muerte será tan solo un sueño del cual despertarás y verás la gloria de tu Creador. O tu muerte será un sueño eterno donde la luz no existe y la oscuridad es perpetua. Tu muerte será como un corto sueño placentero, como una antesala a una realidad gloriosa. O será una pesadilla sin fin del cual quieres salir, pero no hay cómo. Hermanos y amigos, la realidad de la muerte es ineludible. Pero quienes creen en Jesús la pueden evitar. Y deseo que los miembros de Familia Fiel tengan una actitud bíblica hacia la muerte. Esto es para los creyentes. Hermanos, mi familia, ustedes deben tener, nosotros debemos tener una actitud bíblica hacia la muerte. Porque ya Jesucristo la venció. Y de muchas cosas que yo podría decir a la luz del texto, voy a mencionar 4 cosas. 4 implicaciones de alguien que cree esto. Una actitud bíblica hacia la muerte se refleja primero en cómo vivimos esta vida. Hay quienes viven como si la oferta de este mundo fuera más plena y placentera, más satisfactoria. Si en este momento tú, que eres hijo de Dios, estás viviendo en pecado, no has confesado tu pecado, es porque lo que viene tras la muerte poco o nada te interesa. Y que de hecho eso es algo bastante raro en un creyente. Si vivimos en pecado es porque lo que viene tras la muerte poco o nada nos interesa, pensando en las promesas de vida eterna, en unos cielos nuevos y tierra nueva, en donde todas las cosas serán restauradas y disfrutadas sanamente. No te interesa eso.
Si vives en pecado, no te importa eso. El cómo vivimos hoy, el cómo vivo yo, Cristian, como hombre, como esposo, como padre, como siervo, como vecino, como ciudadano, el cómo vivo la vida va a decir qué actitud tengo hacia la muerte. El cómo vivimos dice si esta vida lo es todo o si esta vida es tan solo una pequeñísima introducción a toda una eternidad perfecta junto a Jesucristo. Un proyecto de vivienda, todos queremos tener casa, ¿sí? Un proyecto profesional, un proyecto empresarial, es para muchos el clímax de la existencia humana. Es la realización de muchos. Pero para nosotros como creyentes, todos estos proyectos deben estar supeditados al proyecto mayor, al proyecto de rescate de Dios en Cristo. Todos esos proyectos deben estar en función de la gloria del Evangelio. Así que, mi hermano, si para ti o hermana, si para ti es más importante tener una casa como de lugar, una casa, a como de lugar, a que muchos anhelen una morada celestial, entonces tienes una actitud errada hacia la muerte. Si te esfuerzas sobremanera en tener esa casa como sea, antes que otros a tu alrededor vayan a una morada celestial, tienes una actitud errada hacia la muerte. Pues una actitud bíblica hacia la muerte se refleja en cómo vivimos esta vida. Segundo, una actitud bíblica hacia la muerte se refleja en cómo y qué oramos habitualmente. Y hermanos, insisto, sí, yo sé que la salud es importante. La salud es importante. Es horrible estar enfermo. ¿Aquí a alguien le gusta estar enfermo? Es horrible. Uno anda indispuesto todo el tiempo. Pero si nuestras oraciones redundan en peticiones por mejorar nuestra salud, es porque no anhelamos cuerpos que no mueran, no se enfermen, no se duelan, no se entristezcan, no se aflijan, no se depriman, no se envejezcan, los cuales vienen por la resurrección prometida por Jesucristo. Señor, si hubieras venido antes, mi hermano no habría muerto. Sáname ahora, Señor. Ahora, si nuestras oraciones persisten en la idea de que mejore y cambie este gobierno y hasta el sistema educativo, entonces es porque no anhelamos el reino perfecto de Jesucristo, en donde habrá justicia perfecta para quienes vivan eternamente con Él. Y una oración que en definitiva no refleja una actitud bíblica hacia la muerte, es aquella que está centrada en que todo se acomode en este mundo para vivir sin problemas. Para alguien que ora así, la muerte es una tragedia. Es una tragedia. Así que una actitud bíblica hacia la muerte se refleja en cómo vivimos, en cómo y qué oramos frecuentemente. Y tercero, una actitud bíblica hacia la muerte se refleja en cómo nos animamos unos a otros. Yo me pregunto, los que acompañaron a Marta y María, los que estaban allí, los judíos que estaban allí, ¿cómo las consolaron? ¿Cómo las consolaron?
¿Qué hacían? ¿Qué les decían? Y el texto no lo dice explícitamente, pero sí nos dice claramente cómo las consoló Jesús. Explícita y claramente lo dijo. Versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y ante un mundo hostil y violento, cargado de pecado y de maldad, ante experiencias y realidades indeseadas en nuestras vidas, ante tribulaciones y angustias, ¿cómo consolamos? ¿Qué nos decimos, hermanos, entre nosotros? Ahorita cuando termine este culto y estemos en la comunión, ¿cómo nos vamos a consolar? ¿Qué nos vamos a decir? ¿Cómo alentamos nuestros espíritus conmovidos por el acecho obstinado de la muerte? Así que una actitud bíblica hacia la muerte se refleja en que redundamos en la verdadera consolación. Ya Jesucristo la dijo. Y cuarto, una actitud bíblica hacia la muerte se refleja en cómo anhelamos el regreso de Cristo. ¿Anhelamos que Cristo vuelva? Quienes estamos cumpliendo la gran comisión, y la gran comisión no es evangelizar, la gran comisión es hacer discípulos. Quien está anhelando, se esfuerza en esta vida como creyente en hacer discípulos, está anhelando el regreso de Cristo, porque Cristo dijo en Mateo 24:14, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quienes oramos venga tu reino, como lo hemos aprendido en escuela dominical, quienes oramos venga tu reino consciente e incesantemente, anhelamos que Cristo vuelva. Porque el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Apocalipsis 22:17. Quienes buscamos valiente y esforzadamente una vida de santidad, anhelamos que Cristo vuelva, porque debemos seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, al Creador. Hebreos 12:14. Así que, hermanos, procuremos una actitud bíblica hacia la muerte, pues los creyentes en Jesucristo no experimentaremos la muerte. ¿Crees esto?